verdad que más allá de las estadísticas que manejará el presidente de la Nación, no parece sentirse para nada en el bolsillo de los trabajadores ninguna mejora en el salario, todo lo contrario con lo que ocurre con la inflación. Pero va a hablar de esto Gustavo Buzo, nuestro invitado de esta noche. Hola Gustavo, buenas noches, bienvenido. Hola Gustavo, muy buenas noches. Buenas noches, Pablo y Marina, muchas gracias por la invitación. ¿Nos equivocamos cuando decimos esto? Bueno, se suele decir que la temperatura no siempre es igual a la sensación térmica, ¿sí? La verdad que si uno mira todos los indicadores, todos los indicadores de producción cayeron sistemáticamente desde el año 2018, 2019, 2020 con la pandemia y se recuperaron durante todo el 2021 y digamos que llegó más o menos hasta el primer bimestre, que es más o menos hasta donde tenemos información más o menos completa, hasta febrero. A partir de febrero, con el aumento de la inflación y esta sensación térmica que ha cambiado, obviamente, nadie siente la sensación de que ahora estamos creciendo, hay una cierta sensación de malestar por el aumento de la inflación. De todos modos, el año pasado tuvimos un fuerte crecimiento, te diría por lo menos los indicadores hasta febrero dan fuerte crecimiento, pero que se va desacelerando. Y en ese sentido lo que decía el presidente de que hay que centrar el modelo en fomentar la producción, me parece muy bien fomentar en la producción, no en la valorización financiera como fueron otros modelos, como por ejemplo del 2016 al 2019. Creo que también hay que centrarlo en el trabajo, esto es que haya crecimiento y que se sienta abajo, que ese es el problema que tuvimos el año pasado y parte de la interna política hoy del oficialismo, ¿sí? Que a algunos le piden que en esa, digamos, el problema de la producción, del empleo y de la distribución como problema central, que tiene que ir más a fondo, enojarse con algunos, por decir así. Desde adentro le piden eso también. Claro, desde adentro, es la interna dentro del bloque oficialista. En el fondo lo que estamos viendo, Marina, Pablo, esto que le llamamos grieta, que en sociología se llama lucha de intereses, lucha de clases, ¿sí? Es lo que estamos viendo, por ejemplo, con el tractorazo preventivo del día sábado, ¿sí? Para los sectores más pudientes, que le ha ido mejor por el aumento de los precios internacionales, que están diciendo por las dudas no nos aumenten los impuestos a nosotros. Lo vimos con los piquetes en la 9 de julio y con el descontento y malestar social porque la gente se ha comido este primer trimestre una inflación muy alta y los salarios todavía no se han recompuesto, dentro de lo poquito que se habían recompuesto. Fundamentalmente en el sector privado formal y sector público, que habían logrado más o menos empatar la inflación, excepto los sectores informales que perdieron casi 10 puntos el año pasado. Ahí les vino este nuevo IFE y el gobierno está tomando medidas. Y fijémonos que las dos agendas, o por lo menos la agenda que quiere plantear el gobierno, tanto mirando hacia su propio bloque oficialista, pero también de cara a la sociedad, son dos medidas, una propuesta por la vicepresidenta y otra por el presidente, para cobrarles a los que fugaron dinero ilegalmente, estafando al Estado, para hacer un fondo para pagar la deuda, y la otra medida que es a los que tuvieron ganancias extraordinarias, concentradas, cobrarle un impuesto. Y ahí claramente vemos cómo se posicionan de un lado y otro de lo que comúnmente llamamos grieta, que es precisamente lo que hay que superar, porque ni el modelo anterior de valorización financiera del periodo 16-19, el tercer ciclo neoliberal que fracasa, ¿sí? Pero tampoco los modelos, llamémosle neodesarrollistas, nacionales y populares, han sido suficientes. De ahí el dilema que tenemos como sociedad. Bueno, y ese sería el eje de la distribución que está planteando el presidente Alberto Fernández. Habló también de la cuestión del salario real y me parece que detrás de la pantalla, en la casa, cada uno es lo que le importa, porque da la sensación de que lo que no tenemos es capacidad de compra, que tenemos trabajo, que el problema no es el desempleo. El problema es que aún teniendo empleo no alcanza. ¿Qué puede llegar a suceder y cómo se mejoran los términos del salario real? Bueno, yo creo que eso hay que ponerlo en el centro del debate. Como dijo el presidente recién, en ese sentido creo que tiene razón, tenemos que recuperar, pero con trabajo, no con cualquier trabajo, con trabajo productivo, y eso se tiene que lograr con inversión. Ahora, el problema que tenemos en Argentina se está dando en todo el mundo, una inflación muy alta, obviamente en Argentina más todavía por la inercia inflacionaria que traemos y un endeudamiento que tiene la Argentina casi en cesación de pago. Lo que hizo este gobierno fue patearlo hacia adelante. Para aumentar los salarios reales tiene que aumentar la inversión y el gobierno tendrá que lograr un sendero de cierto equilibrio entre 4 precios básicos de la economía.
el dólar, la tasa de interés, la inflación, ¿sí? Y también las tarifas públicas, ¿sí? Y hacerlo de tal forma que no desequilibre el mercado cambiario, porque tenemos escasez de dólares, que tampoco desequilibre la inversión, y en este sentido que digamos, la tasa de interés intente subir no tanto para poder generar inversión y que la inversión sea el centro de la generación de empleo, para que no sea solamente generación de planes sociales, ¿sí? Creo que hay un consenso social de pasar de los planes al trabajo. Ahora, más allá de la buena voluntad, como dice el dicho, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, es un problema distributivo de fondos, por lo tanto es un problema político más que económico. Y ahí tiene que ver con la correlación de fuerzas, tanto en el Congreso y en la Cámara de Diputados, que lo vemos, las distintas posturas, algunos que no quieren pagar, digamos, o aportar más de lo que creo yo deberían, ¿sí? Que son los sectores que ha ido bien, incluso algunos sectores como el sector financiero, ¿sí? También, ¿sí? Y por eso es un problema distributivo. Habrá que ver, más allá de las buenas intenciones del gobierno, va a tener que tomar medidas muy concretas y ponerse mucho más firme de lo que se ha puesto, porque hasta ahora no le ha dado resultado la política antiinflacionaria. Te pregunto una para la gente que nos está viendo, que está alejada de los conceptos y los términos económicos. Pareciera ser que tenemos una moneda de dos caras, porque si nos asomamos al crecimiento de la industria, a la utilización de la capacidad de cada industria, son datos positivos que van creciendo, van mejorando, ¿no? Hasta febrero por lo menos. Hasta febrero por lo menos, como vos lo decías bien. No obstante, esto no se percibe para nada en la economía del día a día del trabajador, del laburante, y uno piensa que es por la inflación. ¿Cuándo puede llegar a compatibilizarse eso? ¿Cuándo este buen momento puede no ser para algunos, sino para el sector más amplio de la sociedad, digo? Sí, la inflación, como hemos visto en estos últimos 10 años, que tenemos inflaciones de 2 dígitos, no es fácil de resolver, no se resuelve de la noche a la mañana, más allá que algunos dicen que es lo más fácil de resolver. No, obviamente que no es así. Esto depende de ciertos pactos sociales, que esos pactos sociales, no solamente entre el capital y trabajo, ¿sí? Mediado por el Estado, como pueden ser las paritarias, sino también territorial, que tiene que ver con la coparticipación, y también en los distintos eslabones de la cadena productiva para nivelar la cancha y nivelar más las tasas de ganancia. El tema es que tenemos una economía muy concentrada y centralizada, que algunos sectores concentrados monopólicos, oligopólicos, tienen capacidad de imponer precios, más en un contexto de aumento de los precios internacionales de alimentos y la energía, y una puja distributiva que no se logra resolver y desequilibrios macroeconómicos, cuando se habla de la multidimensionalidad de la inflación. Entonces, lo que hay que pensar es que, obviamente, el tema central hoy en Argentina es la inflación. Por ejemplo, en países de baja inflación como Brasil, el problema es el desempleo. Claro. Un desempleo más alto que el de Argentina. Por eso digo, me parece que ojalá, digamos, esto nos obliga a madurar como sociedad, mirar hacia adelante, pensar cuáles son los pactos necesarios y ojalá que estas inversiones que vino a inaugurar el presidente en la provincia de Córdoba, de mayor inversión productiva para poder exportar con valor agregado y generando trabajo decente, ojalá se multiplique. Pero tendrá que encontrar ese sendero muy estrecho que hoy el gobierno tiene cierta debilidad en lo económico porque no tiene dólares, que esa es la variable estratégica central, y en lo político porque tiene problemas internos. Si lo logra avanzar y solucionar con algún equilibrio en los próximos meses, puede transitar un sendero que Argentina este año crezca el 4 o un poquito más, y el año que viene tener por lo menos un 3% de crecimiento. En ese sentido podrían llegar a mejorar los salarios reales, que tendría que ser el objetivo central de la política económica, como por lo menos lo anunció el presidente de hoy día. Y hay un desafío también de lograr un consenso o acordar con lo que se conoce como el poder real. Digo, ¿qué rol cumplen los grandes industriales, los grandes empresarios a la hora de fijar precios y en el intento de estabilizar la situación? Y bueno, cada uno pone el poder que tiene. Por ejemplo, los que no tienen trabajo, como puede ser un piquetero, cortan la calle porque no tienen trabajo, no puede hacer un paro. Los trabajadores formales hacen un paro. Los sectores, digamos, poderosos en Argentina, que no solamente tienen poder económico, porque el paro del trabajo es importante, pero el paro de capital, la no inversión o la fuga hacia afuera, como hemos visto en estos últimos años, ha sido muy importante y muy ruinoso para Argentina, porque cuando no hay inversión, o sea, y además recordemos algo, que Argentina para crecer necesita dólares y necesitamos que eso no se fugue, sino que se reinvierta aquí, porque por cada punto que crece la Argentina, crecen 3 puntos las importaciones y necesitamos dólares que hoy no están y encima hay que pagar deuda externa. Eso genera un conflicto y los que pueden imponer, porque ¿qué es la inflación?
van aumentando los precios, pero no todo aumenta al mismo ritmo. Los que tienen mayor capacidad de imponer, como por ejemplo los productores concentrados de alimentos, han aumentado más que la inflación y eso deteriora el ingreso real, el salario real de los trabajadores formal y no formal y también de los jubilados. Y ahí necesitamos un Estado que esté, no como siempre ha estado, del lado de los más poderosos, sino al lado de fomentar la producción, pero con mayor consumo interno, ¿sí? Y con mayor exportaciones que no tienen que ser solamente del campo porque con eso solo no alcanza, sino con valor agregado. Y ese es el desafío que tenemos para una recuperación transformadora, porque volver al pasado es parte del problema, no parte de la solución. Tenemos que generar otro futuro y me parece que eso hoy está en el centro del debate, ¿sí? Entre lo económico, lo político y lo social. Ese malestar se está expresando porque se ve que lo anterior no sirve y vemos un panorama que si bien todavía con cierto crecimiento, pero con mucho riesgo y con mucha volatilidad hacia adelante. Y ahí, por eso, acuerdos políticos para dar más certeza y generar un panorama que se pueda pilotear este equilibrio macroeconómico entre la tasa de interés, el dólar, los salarios y el nivel de cuando precios. los empresarios piden previsibilidad, perdón. Previsibilidad y viabilidad. Porque es fácil anunciar, queremos bajar la inflación y aumentar los salarios y aumentar las exportaciones. Pero el conflicto de intereses, ¿sí? Que es el problema central, el problema es distributivo, ¿sí? Porque hay que gestionar la demanda, porque la producción se va, si hay un shock distributivo bien pensado, va a dinamizar el mercado interno y, por ejemplo, todo el entramado productivo de pequeña y mediana empresa como tenemos en la región sur de Córdoba, ¿sí? Y eso se va a lograr en la medida que mejore la distribución y que el gobierno pueda pilotear. Lo que pasa es que, obviamente, en contexto del acuerdo con el Fondo Monetario, complica porque te saca márgenes de autonomía. Y lo que necesitamos es, digamos, que se consolide el crecimiento del año pasado, que no bajemos de un 4%, porque hoy necesitamos crecer, pero crecer para generar empleo, ¿sí? Y para eso necesitamos cambio distributivo. Esto es consenso de cómo se va a financiar esta agenda de mayor inclusión social, territorial, pero que también ponga lo productivo y la sostenibilidad ambiental en el centro. Ese es el desafío que creo que tenemos en los distintos niveles territoriales y que tenemos que madurar, no solamente la dirigencia política, sino también la ciudadanía como desafío, ¿no? No parece fácil. Gracias, no Gustavo. parece fácil. Buenas noches. Muchísimas gracias.